Siempre que miro hacia atrás, hacia mi infancia, veo a una niña que tuvo que vivir junto con su papá y su mamá todos los efectos de la persecución de los años 50 contra mi papá. Yo tenía 8 o 9 meses cuando mi papá fue detenido y expulsado de Guatemala. Yo viví la angustia de mi mamá buscándolo a él sin saberlo. Lo supe mucho después. Mi papá era un opositor de la injusticia en todos los ámbitos, del autoritarismo. Creo que nuestra infancia estuvo muy signada también por esa frustración de mi padre, por la pérdida de esa posibilidad para el país de que la cuestión política tomara un rumbo distinto al que tomó. Os digo adiós, amigos míos, con amargo dolor, pero manteniendo firmes mis convicciones. Guardad lo que tanto ha costado, 10 años de lucha, de lágrimas, de sacrificios y de conquistas democráticas, son muchos años como para contradecir a la historia. Se metía mucho a hacer sindicatos o a tratar de que les pagaran más o a tratar de que por lo menos les pagaran o les pagaran a tiempo. Y sí, él nos inculcó muchísimo esa necesidad de cambiar al país, ese sueño de cambiar al país, de un Estado que permitiera la participación ciudadana, que hubiera libertades, que no hubiera asesinatos, que no hubiera presos políticos y que, sobre todo y ante todo, que la gente más pobre y más humilde, que era la que realmente le conmovía a papá, tuviera oportunidades en el país. Y pues las hijas fuimos creciendo y fuimos escuchándolo y fuimos identificándonos con ese sueño que se materializó en una participación social muy activa y en una participación política. Me gradué de maestra en el año 73 y me vinculé desde ese momento con movimientos sociales asociados con luchas magisteriales, con luchas por una educación democrática, popular. La educación en el país no ha sido algo como en otros países que se privilegia la educación y por lo tanto el sector magisterial es importante socialmente, su opinión pesa en las decisiones. En Guatemala eso no ha sido así. Cuando yo trabajé en la aldea, en San Juan Zacatepeques, el aula donde yo estaba no merece ni siquiera ese nombre, era una posilga. Tenía piso de tierra, un pedazo de pizarra. Yo tenía que comprar los implementos que necesitaba, igual que todos los maestros y maestras en el país. Lo que yo hice fue formar una asociación de estudiantes en donde yo estudiaba, ahí en Belén. Formamos un grupo, formamos después un partido, convocamos elecciones. Fueron años muy, muy agitados. El movimiento estudiantil creció muchísimo, el movimiento estudiantil universitario fue impresionante. Pero no solo eso, también había mucho movimiento entre pobladores, sindicalistas, organizaciones campesinas. Había muchísima efervescencia social por todo el deterioro de las condiciones económicas y sociales de la población a partir del terremoto del 76. Podemos ver los destrozos causados y las champas donde está habitando temporalmente las gentes mientras el gobierno o entidades afines les construyen dónde vivir. Llena de gran tristeza este aspecto desolador y de destrucción que hay en Guatemala, pero tenemos que sobreponernos. Bueno, ¿en qué consistía la militancia? Básicamente consistía en estudiar. En algún momento salíamos también a entregarle volantes a la gente, a decirle que vivía en un país donde los explotaban, donde los humillaban, donde
había que, donde se podía luchar y hacer una revolución y formar una fuerza de protesta contra la situación de la educación, contra la situación de los obreros, de los campesinos, de la gente más necesitada del país. Nuestro trabajo era activismo, incluso amplio, por eso éramos personas conocidas, sobre todo Emma, que fue una dirigente nacional estudiantil, conocidas por la policía, conocidas por el contingente de personas con las que ella se relacionaba. Pero eran acciones cívicas en el más amplio de los alcances de esa palabra. Eran acciones ciudadanas. Eran luchas por mejor educación, luchas por nombramientos de maestros, porque a los niños y niñas se les garantizaran mejores condiciones de estudio. Digamos, lo peligroso para el gobierno, desde mi punto de vista, era justamente eso, era la diseminación de ideas, de conciencia, de realidades que se pueden cambiar, que se tenían que cambiar para que el país, para que la gente estuviera mejor y el país se desarrollara y hubiera un poquito de democracia, un poquito de derechos. El día de hoy, a 58 años de aquel glorioso 22 de mayo, podemos decir, la Asociación de Estudiantes Universitarios está en pie y continúa firme y adelante en el objetivo trazado por una educación al servicio del pueblo guatemalteco. Los derechos humanos constituyen no una utopía para nuestro pueblo, no constituyen una utopía, sino que constituyen una razón real de su lucha diaria y constante, una razón de su lucha cotidiana, y para nosotros los jóvenes universitarios. Cuando había estados de sitio, de pronto te encontrabas con que la Florida, que era donde vivíamos, había un solo acceso a la colonia. Estaba cerrado con tanques y carros militares y de la policía judicial, y tomaban la colonia y cateaban casa por casa. Entraban sin orden judicial porque esos derechos y garantías estaban suspendidos por el estado de sitio. Buscaban libros, por ejemplo, con portadas rojas. Creo que no tenían mucho conocimiento de qué realmente podía ser o no ser subversivo, ¿verdad? Pero en la casa de una amiga, la Caperucita Roja fue considerada un libro subversivo. Y entonces ya de ahí en adelante, pues nosotros mismos, por temor, o forrábamos los libros para evitar botarlos o quemarlos. Había un excusado de hueco en la casa que también ahí sepultamos cantidades de libros y papeles. Y varias veces hubo hogueras en la casa también, quemando documentos, libros, cuadernos, qué sé yo. El artesano pobre lucha al lado del obrero, el campesino pobre lucha al lado del obrero. La riqueza la producimos los pobres, el ejército agarra campesinos pobres. Unidos tenemos una fuerza invencible, toda la familia está en la guerrilla. ¿Qué otra cosa? Cuando veías que aparecían los cuerpos mutilados, despedazados por la tortura, irreconocibles, uno pensaba justamente en que eso te podía pasar, y en lo que yo me decía a mí misma era: cuando me agarren tengo que ser capaz de soportar el dolor y no hablar. Ese era tal vez el miedo más grande, era no soportar, rendirte y entregar a más gente. Solo lo trajimos y lo presentamos con el mayor, y el mayor lo interrogó que dijeran algo, pero no, ni aún no le dijeron nada. Ni por la buena ni por la mala, no dicen nada. Nosotras estábamos enfrentando ideas a balas, palabras a torturas,
posiciones opositoras en contra de acciones criminales como asesinatos y desaparición forzada. No fue la totalidad, hubo gente que sí se alzó, porque también esa era la terminología que se usaba, que se alzó en armas, tanto en zonas rurales como urbanas. Nosotras no llegamos a dar ese paso. El país se estaba enfrentando a uno de los movimientos más importantes, más extendidos dentro de la población, entonces había que someterla como diera lugar. Usted dice, ¿por qué en el campo masacraban niños? Y porque era la manera de aterrorizar, era la manera de someter, de continuar sometiendo a la población. Todo eso la gente lo canalizó en protestas, en marchas multitudinarias, y empezó también la represión también, y eso también se protestaba, o sea, se protestaba porque habían detenido a alguien, desaparecido a alguien, asesinado a alguien. Actividades tan cotidianas y tan normales en sociedades democráticas como pertenecer a un partido político, como salir a la calle a ejercer la libertad de expresión, que es parte de los derechos políticos, sumarse a sectores que demandaban una apertura democrática, el respeto a la vida, el respeto a la integridad, que ahora resulta que más bien son aplaudidas. En ese momento el estigma de terrorista, de subversivo por levantar esas demandas, aunado a que se construía socialmente el enemigo interno, hizo que estas actividades que son ejercicio de ciudadanía fueran etiquetadas como peligrosas y a las personas que las ejecutábamos también y fuéramos objeto de persecución. El año pasado miles de guatemaltecos votaron a un gobierno, votaron al gobierno de Pérez Molina y Lavaldetti por corruptos, pero básicamente lo que demandan es legalidad, lo que demandan es que haya educación, que haya salud, y eso justamente era lo que nosotros buscábamos en aquellos años. Lo que pasa es que ahora ya esa población que está protestando ya no se está enfrentando a un Estado tan represivo. Tal vez lo más importante que se logró con eso fue justamente lo que mi papá lograba con nosotras, esa sensibilidad a ver las necesidades de la demás gente, sensibilizarse y entender que uno sí puede cambiar la realidad, que no tienen por qué resignarse y que no tiene por qué callar las injusticias o no tiene por qué someterse, al menos sin protestar.